Cuando pregunté a qué hora sería el funeral de mi hijo, mi nuera me dijo: hace tiempo que se fue, ya lo enterramos en una ceremonia pequeña solo para amigos cercanos. Una semana después, me llamó en pánico y exigió: ¿qué le estás haciendo a mi vida? Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de mi historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves. Quiero saber hasta dónde ha llegado esto. Estaba en mi cocina arreglando flores, lirios blancos, los favoritos de Javier desde que era niño, cuando sonó el teléfono. Los había comprado con la esperanza de poder llevarlos al hospital. Los doctores me habían dicho que estaba estable, que todavía había tiempo. «¿Hola?», respondí, aún sosteniendo un tallo de lirio. Clara. La voz de Benita era plana, sin emoción, no era la voz de una esposa de luto. «Te llamo por los arreglos del funeral». El corazón se me detuvo. El lirio se me escapó de los dedos y golpeó el linóleo. ¿Funeral? ¿Qué funeral? El doctor dijo que Javier estaba... ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un médico, Clara? Su tono era cortante e impaciente, como si mis preguntas fueran una molestia. Balbuceé. Ayer por la mañana. El doctor Luis dijo que la cirugía salió bien, que Javier estaba descansando. Eso fue hace 2 días. Me interrumpió. Javier murió ayer por la tarde. Complicaciones por la infección. La habitación empezó a darme vueltas y me aferré al mostrador hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No, eso no. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué nadie...? Intenté llamarte, dijo ella, con una voz sin ningún consuelo para una madre que acababa de enterarse de que su hijo había muerto. No contestaste. Agarré mi teléfono, revisando frenéticamente las llamadas perdidas. Nada. Ninguna llamada de Benita, ninguna llamada del hospital. Había tenido el teléfono conmigo todo el tiempo, esperando cualquier noticia de mi hijo. No hay llamadas perdidas tuyas, susurré. Bueno, tal vez tu teléfono estaba apagado, ya no importa. Pude escucharla de fondo, probablemente empacando u organizando algo, siempre organizando, siempre controlando. La cuestión es que necesito saber qué hora te acomoda para el funeral. Pensamos el jueves a las 2. Jueves. Ya era martes por la tarde. Es muy pronto. ¿No necesitamos más tiempo para planear? ¿Para avisar a la gente? Ya está planeado. Ceremonia pequeña, solo familia inmediata. Miguel Torres de mi iglesia oficiará mi iglesia, no la nuestra. No la iglesia donde bautizaron a Javier, donde cantó en el coro infantil cada domingo hasta que cumplió 12 años. Su iglesia donde nunca fui bienvenida. Benita, por favor, ¿podemos hablar de esto? Sé que tú también estás de luto, pero Javier era mi hijo. Necesito ser parte de... Sobre eso. Su voz se volvió aún más fría. Yo estaba repasando nuestras últimas conversaciones cuando Benita de pronto dijo: he estado pensando, y sinceramente, quizás sea mejor que no vengas. Las palabras me golpearon tan fuerte que di un paso atrás, chocando la cadera contra el borde de la mesa de la cocina. ¿Qué acabas de decir?, pregunté. Me escuchaste. Sería demasiado emotivo, demasiado complicado. Javier no habría querido un escándalo en su funeral. Un escándalo. Como si una madre llorando por su único hijo fuera algún tipo de espectáculo. Como si ir al funeral de mi propio hijo fuera de alguna manera inapropiado. Benita, no puedes estar hablando en serio. Es mi hijo, mi único hijo. Era mi esposo. Y la verdad, Clara, ¿dónde has estado los últimos 5 años? Casi no llamaste, casi no viniste. No actúes ahora como si hubieras estado cerca de él. Cada palabra me cortó hondo, porque tenían la suficiente verdad para doler. No había llamado tanto como debía, no había visitado tanto como quería, pero cada vez que lo intentaba, Benita siempre tenía una razón para que no pasara, algo que surgía, algún conflicto que descubría. Lo intenté, susurré. Cada vez que planeaba visitarlo, algo pasaba. ¿Decías que estaba muy cansado o que ya tenían planes? O... Exacto, me interrumpió. Lo intentaste. No es lo mismo que estar ahí. Mi mente se fue a todos los cumpleaños en los que mis llamadas no fueron contestadas, a las invitaciones de Navidad que cancelaban a último momento,
a los nietos que nunca conocí porque Benita insistía en que sería muy confuso para ellos tener varias abuelas. Espera, ¿nietos? Solté. Los niños, los hijos de Alejandro. Al menos debería... ¿Qué niños? Benita sonó realmente confundida. Él me dijo, dije lentamente. Hace 2 años me dijo que estaban esperando, y luego, el año pasado, me dijo que el bebé ya caminaba y... Benita se rió, de verdad se rió. Clara, nunca tuvimos hijos. No sé qué te dijo Javier, pero decidimos no tenerlos hace años. Mi carrera, sus problemas de salud, éramos felices solo los dos. Me dio vueltas la cabeza. Las mentiras. Las historias detalladas que Javier me había contado sobre niños que no existían. Las fotos que me había mostrado, probablemente de hijos de otras personas. ¿Por qué mentiría sobre algo así?, murmuré, más para mí que para ella. No lo entiendo. Mira, Clara, dijo bruscamente, no tengo tiempo para esto ahora. Tengo que ultimar el funeral. El servicio es el jueves a las 2, en la funeraria Wilson, en la calle Morelos. Si de verdad insistes en venir, está bien, pero contrólate, ¿sí? Esto no se trata de ti. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, mirando el teléfono en mi mano, luego al lirio que estaba en el piso de mi cocina. Mi hijo se había ido y me había enterado por su esposa como si fuera solo una molestia que tenía que resolver. Me temblaban las manos mientras llamaba al hospital. Hospital Ángeles. ¿En qué puedo ayudarla? Llamo por mi hijo, Javier Morales. Fue paciente ahí y me dijeron, permítame transferirla a información de pacientes. La música de espera era alegre y animada, completamente opuesta a lo que yo sentía. Finalmente, alguien contestó. Señora, lo siento, pero no tenemos ningún registro de que un Javier Morales haya sido atendido aquí en los últimos 6 meses. Eso no puede ser. Se operó hace 2 días. El doctor Luis fue su cirujano. No tenemos a ningún doctor Luis en el personal, señora. ¿Está segura de que tiene el hospital correcto? Colgué con la mente acelerada. ¿Dónde había estado realmente Javier? ¿Por qué creí que era en Mercy General? ¿Acaso él me lo dijo? ¿O solo lo asumí? Al menos lo de la funeraria sí podía confirmarlo. Funeraria Wilson, habla Carmen. Hola, llamo por el servicio de Javier Morales el jueves. Oh sí, señora Morales. Todo está organizado tal como lo solicitó. Ataúd cerrado, servicio pequeño, solo familia inmediata. ¿Traerá usted las flores o quiere que nosotros nos encarguemos? No soy la señora Morales, dije despacio. Soy Clara Morales, la madre de Javier. Hubo un silencio y luego, disculpe mucho, señora Morales. Su nuera dijo que la lista de invitados ya estaba cerrada y que ningún otro miembro de la familia asistiría. Nos dijo que usted no vendría, que sería demasiado difícil para usted y que prefería llorar en privado. Lamento muchísimo el malentendido. ¿Demasiado difícil para mí, como si no estar allí para despedirme fuera de alguna manera más fácil? El servicio sigue siendo el jueves a las 2, ¿verdad? Pregunté. Bueno, en realidad hubo un cambio. La señora Morales llamó hace como 1 hora y lo movió para mañana a las 10 a.m. Dijo que quería terminar con esto rápido, por el bien de todos. Mañana. Miércoles por la mañana, a menos de 12 horas. Había cambiado el funeral de mi hijo y ni siquiera se había molestado en decírmelo. Colgué y me dejé caer en la silla de la cocina, con la vista fija en el lirio que yacía en el piso. Mañana por la mañana, mientras probablemente tomaría café y leería el periódico, mi único hijo sería sepultado. Su esposa, la misma mujer que pasó años cerrándome la puerta poco a poco, sería la única allí para despedirse. Tal vez eso era exactamente lo que quería. Tal vez había sido su plan desde el principio. El pensamiento me golpeó como un balde de agua helada. Puede que ni siquiera llegue a saber dónde enterrarían a mi hijo. Esa noche no dormí. En cambio, me senté en el cuarto viejo de Javier, rodeada de fotos y recuerdos de su vida, tratando de descubrir en qué momento todo empezó a derrumbarse. La habitación estaba exactamente igual que el día que él se mudó hace 12 años. Sus trofeos de béisbol seguían en los estantes y su diploma universitario colgaba un poco torcido en la pared,
exactamente donde lo había puesto con prisa antes de la graduación. ¿Cuándo perdí realmente a mi hijo? No había sido algo repentino. Fue como ver a alguien desvanecerse en cámara lenta, tan lentamente que no te das cuenta hasta que ya no está. Tomé una foto de su mesita de noche, Javier, de 26 años, sonriendo junto a su nueva esposa. Benita se veía hermosa con su vestido de novia, su brazo rodeando firmemente la cintura de él. Recuerdo ese día tan claramente porque fue la primera vez que me sentí una extraña en la vida de mi propio hijo. «Mamá, necesito hablar contigo sobre el acomodo de los asientos», me dijo Javier 3 días antes de la boda, con voz vacilante, casi disculpándose. «Benita cree que sería mejor si te sentaras en la segunda fila en lugar de la primera». ¿La segunda fila? Traté de mantener un tono ligero, incluso comprensivo. «Pero cariño, soy la madre del novio». Lo sé, es solo que la familia de Benita es más grande y han estado planeando esto por meses. Su abuela necesita estar al frente por la silla de ruedas y, claro, lo interrumpí rápido, sin querer ser la suegra problemática antes de siquiera serlo. Lo que haga feliz a Benita, pero dolió. Mirando atrás, me doy cuenta de que fue el primero de muchos pequeños sacrificios que al final me dejaron fuera por completo. Dejé esa foto y tomé otra. La graduación de secundaria de Javier. Él estaba radiante, con el birrete ladeado y su brazo sobre mis hombros. En ese entonces, yo era todo su mundo. Su padre se había ido cuando Javier tenía 8 años, y durante muchos años fuimos solo nosotros dos. Éramos un equipo. «Mamá, me estás avergonzando», dijo ese día, pero estaba riéndose, feliz, completamente presente. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo pasé de ser su motivo de orgullo a ser una fuente de vergüenza? Saqué mi viejo calendario del año después de que se casó, hojeando las páginas hasta que lo encontré, mi letra marcando cada visita planeada, cada cena cancelada. Cada excusa tenía una fecha. El 15 de marzo, mi visita con Javier se canceló porque Benita tenía que viajar. El 22 de abril, la cena de Pascua se hizo en casa de sus padres. El 3 de junio, se suponía que íbamos a celebrar el cumpleaños de Javier la semana siguiente. Nunca lo hicimos. El 17 de agosto, una visita de fin de semana se canceló porque la hermana de Benita estaba en la ciudad. «Quizá el próximo mes», dijo. Para entonces, el patrón era obvio. ¿Cómo no lo había notado antes? Cada vez que intentaba hacer planes con mi hijo, Benita tenía una razón para que no se pudiera. Siempre amable, siempre disculpándose, siempre con una excusa perfectamente razonable con la que no podía discutir. «Lo siento mucho, Clara», me decía por teléfono, con una voz dulce como la miel. «Javier está agotado por el trabajo. Sabes cuánto ha estado esforzándose por ese ascenso. Tal vez cuando las cosas se calmen. Ay, ojalá hubieras llamado ayer. Acabamos de hacer planes con mis amigos de la universidad. Quizá el próximo fin de semana». Javier se ha sentido un poco abrumado últimamente, y el doctor dijo que necesita reducir el estrés. Las visitas familiares pueden ser tan agotadoras, ¿no crees? Visitas familiares. Como si ver a su propia madre fuera una carga en vez de algo que esperar con ilusión. Tomé mi teléfono y repasé años de mensajes de texto de Javier. El cambio en el tono había sido lento, pero imposible de ignorar. Hace 3 años. «Te quiero, mamá. No puedo esperar a verte el domingo». Hace 2 años. «Hola, mamá. Surgió algo. ¿Podemos reprogramar?» El año pasado. «Te llamo más tarde esta semana». Los mensajes se hicieron más cortos, menos frecuentes, más lejanos. Aún así, de vez en cuando, aparecía un destello del hijo que yo conocía. Hace 6 meses, me llamó de repente un martes por la tarde. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Nunca demasiado ocupada para ti, cariño». «¿Qué pasa?» Podía escucharlo en su voz. Tensión, tristeza. «Tal vez no pasa nada. Solo estaba pensando en aquella vez que tenía 12 años y me dio neumonía. ¿Recuerdas? Dormiste en esa silla horrible junto a mi cama del hospital durante 3 noches seguidas». «Por supuesto que lo recuerdo. Estabas muy enfermo, amor».
No iba a dejarte solo. Las enfermeras te decían que fueras a casa a dormir bien, pero no te fuiste. ¿Por qué estás pensando en eso, Javier? Hubo una larga pausa. Por nada, solo he estado recordando cosas últimamente, cosas buenas. Sonaba como si quisiera decir algo más, pero entonces escuché la voz de Benita al fondo. ¿Con quién hablas? Pensé que ya íbamos a cenar. Debo irme, mamá. Benita está haciendo su famosa lasaña esta noche. Está bien, amor. Te quiero. Yo también te quiero. Esa fue la última vez que me dijo esas palabras. La última vez que llamó solo para charlar, solo para recordar. ¿Qué querría decirme ese día? ¿Qué había estado recordando? Caminé a mi cocina y preparé café, aunque eran las 3 de la mañana. Mientras se preparaba, pensé en todas las señales de alerta que había pasado por alto o que había elegido ignorar, como aquella vez que me presenté sin avisar en el cumpleaños de Javier hace 2 años. Había conducido 3 horas con su pastel de chocolate favorito, el que le hacía en cada cumpleaños desde que tenía 4 años. Cuando Benita abrió la puerta, su rostro cambió. Primero sorpresa, luego molestia, antes de acomodar esa sonrisa ensayada. Clara, qué sorpresa. No te esperábamos. Lo sé, debería haber llamado, pero es el cumpleaños de Javier y quería traerle su pastel. Oh, qué detalle, pero justo vamos a salir a cenar con mi familia. Mi mamá hizo reservación en ese restaurante nuevo de carnes en el centro. Podría ir con ustedes, dije con esperanza. Me encantaría conocer bien a tus padres. Oh, no creo que haya lugar. Es una mesa pequeña. Ya sabes cómo son los restaurantes. Me quitó el pastel de las manos. Pero esto se ve delicioso. Seguro a Javier le encantará. Por la puerta vi a Javier poniéndose la chaqueta. Levantó la vista y me vio. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» No fue un «Mamá, qué bueno que estás aquí», ni un «Mamá, qué linda sorpresa», solo confusión, tal vez hasta irritación. «Te traje tu pastel de cumpleaños», dije en voz baja. Caminó hacia mí y me dio un abrazo rápido y torpe. No tenías que manejar todo este camino. Podríamos haber celebrado este fin de semana. Pero no celebramos ese fin de semana. Ni el siguiente. El pastel se quedó en su refrigerador hasta que se puso duro y nunca supe si Javier llegó a probarlo. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, entendí que Benita no solo estaba inventando excusas, estaba enseñándole a mi hijo a verme como una carga. Cada visita cancelada, cada plan cambiado, quizá la próxima vez, había entrenado poco a poco a Javier para pensar en mí como alguien a quien manejar, no como alguien a quien valorar. Y yo lo había permitido. Por miedo a ser la suegra entrometida, acepté cada límite, cada restricción, cada excusa. Les di tanto espacio que terminé borrándome por completo de la vida de mi hijo. El café terminó de colarse y serví una taza con las manos aún temblorosas. En unas horas mi hijo estaría enterrado y yo no estaría ahí para despedirme. Pero quizá, solo quizá, no era demasiado tarde para entender lo que realmente había pasado entre nosotros. Tenía el presentimiento de que la llamada de pánico de Benita llegaría antes de lo que pensaba. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista con mis propias preguntas. 7 días. Eso era lo que llevaba viviendo con la certeza de que mi hijo estaba enterrado en algún lugar, sin saber siquiera dónde. 7 días llamando a funerarias, cementerios, a cualquiera que pudiera saberlo. 7 días de noches sin dormir y comidas intactas. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, mirando una lista de cementerios a los que ya había llamado 2 veces cuando sonó mi teléfono. El sonido me sobresaltó. Casi me había acostumbrado al silencio. ¿Hola? ¿Qué demonios le estás haciendo a mi vida? La voz de Benita estalló por el teléfono, tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. Por un momento me quedé tan sorprendida que no pude hablar. Esta no era la mujer tranquila y distante que me había informado sobre la muerte de mi hijo. Esta era alguien frenética, desesperada, al borde de perder el control. «Benita, ¿de qué estás hablando?», pregunté. «No te hagas la tonta conmigo, Clara. Sé perfectamente lo que estás tramando. Los abogados, las preguntas, la investigación. Basta ya». Me incorporé en la silla. «¿Qué abogados?
¿Qué investigación? No tengo idea de qué estás hablando. Ella respondió de inmediato. El abogado de sucesiones me llamó esta mañana. Al parecer hay un problema con el testamento de Javier, una complicación que necesitan repasar conmigo. Quieren que lleve documentos sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo, mañana. Un testamento. Javier tenía un testamento, y de alguna manera yo estaba involucrada. Nunca se me había pasado por la cabeza. Me había concentrado tanto en averiguar dónde lo habían enterrado, que ni siquiera había pensado en cosas como bienes o herencias. Todavía no entiendo qué tiene que ver esto conmigo, dije con cautela. Deja de mentir. Su voz se quebró y por primera vez desde que la conocía, Benita sonaba asustada de verdad. Debiste haberlos contactado. Tuviste que hacerlo. No sé, impugnar algo, reclamar algo, o... Benita, no he contactado a ningún abogado. Ni siquiera sé quién era el abogado de Javier. He estado tratando de averiguar dónde enterraste a mi hijo, y ni siquiera me quisiste decir eso. Hubo silencio en la línea, y luego dijo en voz baja: Cementerio Riverside. Sección B, lote 152. La información que había estado desesperada por tener, entregada como si nada, me temblaban las manos mientras la anotaba. Gracias, susurré. No me agradezcas todavía. Su tono volvió a endurecerse. Mira, Clara, tenemos que hablar. En persona. Hay cosas sobre Javier, cosas que no entiendes. ¿Qué cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir? ¿Hoy? Miré la nota. Cementerio Riverside. Después de una semana sin saber, por fin podría ir a la tumba de mi hijo, pero el miedo de Benita me dio curiosidad. ¿Qué la había alterado tanto? Iré después de visitar el cementerio. No, interrumpió bruscamente, casi suplicando. Antes. Por favor, Clara. Es importante. Había algo en su voz que nunca le había escuchado antes. Vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. Después de todos estos años de mantenerme alejada, ahora me necesitaba. La ironía no se me escapó. Estaré ahí en una hora. Por fuera, la casa se veía igual, la prolija vivienda suburbana donde mi hijo había vivido y muerto sin que yo lo supiera. Pero cuando Benita abrió la puerta, no se parecía en nada a sí misma. Su peinado impecable estaba recogido en una coleta desordenada, su rostro pálido y demacrado, y vestía ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. «Pasa», dijo, apartándose. «¿Quieres café? Acabo de hacer». La cortesía se sentía forzada, casi fingida. La seguí a la cocina, un lugar en el que nunca había sido bienvenida antes. Había papeles esparcidos por todas las encimeras, documentos legales apilados y revueltos. «Benita, ¿qué está pasando?». Sirvió café, con las manos temblorosas. El abogado dijo que Javier cambió su testamento hace 3 meses. 3 meses, Clara, justo por la época en que él... Se detuvo, mirando fijamente su taza. ¿Por la época en que qué? Insistí. Por la época en que empezó a hacer preguntas sobre ti, sobre por qué nunca ibas a verlo. ¿Por qué ya no llamas?, me preguntó, levantando la vista con los ojos enrojecidos. Le dije que te habías enfrascado en tu propia vida, que ya no querías que te molestáramos. La mentira quedó flotando entre nosotras. Casi se podía tocar, y sentí cómo la rabia empezaba a arderme en el pecho. Pero había algo en su expresión que me hizo detenerme. Pero al parecer, continuó, él no me creyó. Dijo que el abogado le contó que Javier había contratado a un investigador privado. Mi taza de café se quedó a medio camino. ¿Un qué? Un investigador privado, para averiguar qué pasó entre ustedes dos, para entender por qué de repente dejaste de intentar tener una relación con él. Dejé mi taza lentamente sobre la mesa. ¿Y qué encontró ese investigador? El rostro de Benita se desmoronó. Registros de llamadas, notas de cada plan cancelado, cada invitación cambiada, cada excusa que inventé para mantenerte alejada. Mensajes que envié desde el teléfono de Javier cuando él estaba en el trabajo, diciéndote que estaba demasiado ocupado para verte. Correos electrónicos que intercepté y borré antes de que pudieras leerlos. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor.
¿Mandaste mensajes haciéndote pasar por Javier? Solo unas cuantas veces, dijo rápido, como si eso lo hiciera menos grave. Y solo cuando sabía que estaba ahogado de trabajo, cuando verlo te habría resultado estresante. Lo estaba protegiendo, protegiéndolo de su propia madre. No entiendes, siguió, alzando la voz. Cuando recién nos casamos, de lo único que hablaba era de ti. Mi mamá esto, mi mamá aquello. Cada decisión tenía que consultártela, cada plan tenía que incluirte. Sentía que estaba casada con los dos. La miré, a esta mujer que había robado metódicamente a mi hijo de mí, buscando palabras que igualaran la furia que me hervía por dentro. ¿Así que decidiste arreglarlo mintiéndonos a los dos? Pensé que si tenían un poco de distancia, los dos serían más felices. Pensé que Javier se concentraría más en nuestro matrimonio, en construir una vida conmigo. Y pensé que tú encontrarías tu propia vida, tus propios intereses. ¿Funcionó?, pregunté en voz baja. Ella bajó la vista hacia sus manos. Javier dejó de mencionarte tanto. Tuvimos un buen matrimonio, Clara. Éramos felices, hasta hace 3 meses. Hasta hace 3 meses, repetí. Ella asintió. Algo cambió. Volvió a hablar de ti. Preguntaba por qué nunca llamabas, por qué parecías tan distante. Yo seguía diciéndole que estabas bien, que me habías dicho que te alegraba que le diéramos su espacio, pero no me creyó. Dijo que antes llamabas cada semana, recordabas cada cumpleaños, cada aniversario, cada pequeño detalle que le importaba, y de repente, nada. Dijo que eso no era propio de ti. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos. Mi hijo lo había sabido. De alguna manera, había sabido que algo estaba mal. ¿Así que contrató a un investigador? Sí, y, al parecer, lo que encontraron... Hizo un gesto hacia los papeles esparcidos sobre la encimera. Fue suficiente para que cambiara su testamento. El abogado dijo que te dejó todo a ti, Clara, la casa, sus ahorros, su seguro de vida. Todo. Sentí como si me hubiera atropellado un camión. Todo. Hay una carta, añadió en voz baja. El abogado la tiene. Algo que Javier escribió para acompañar el testamento. No sé qué dice, pero... Me miró y por primera vez vi un miedo real en sus ojos. Tenía la sensación de que él había descubierto todo lo que yo había hecho y sospechaba que se estaba preparando para alejarse de mí. El silencio entre nosotras parecía no tener fin. Afuera, un vecino cortaba el pasto, el zumbido extrañamente común en medio de una revelación que estaba reescribiendo todo lo que creía saber sobre los últimos meses de vida de mi hijo. Iba a buscarte, dijo finalmente Benita. El informe del investigador lo recomendaba. Decía que había pruebas claras de que tu relación con Javier había sido saboteada por alguien más, por mí. Se levantó de golpe y fue hacia la ventana. Nunca quise que llegara tan lejos, Clara. Nunca quise sacarte de su vida por completo. Solo quería ser la primera por una vez. Se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Y ahora él ya no está. Y tú lo perdiste todo. Yo perdí todo lo que importa. Y lo peor, creo que él lo sabía. Creo que sabía lo que hice. Y murió pensando que yo era un monstruo. Tal vez lo había descubierto. Tal vez, en esos últimos meses, mi hijo finalmente había visto a través de las mentiras que su esposa había tejido entre nosotros. Tal vez estaba planeando volver a casa, reconstruir lo que habíamos perdido. Pero nunca lo sabría. Esa oportunidad había muerto con él. Necesito ver a ese abogado, dije, poniéndome de pie. Y necesito leer la carta que Javier dejó. Benita asintió con tristeza. Se llama Juan Mendoza. Su oficina está en la Avenida Reforma. Te espera mañana a las 10. Cuando me dirigía a la puerta, me llamó. Clara, ¿qué vas a hacer? Con la casa, con todo. Me giré para mirarla. A esta mujer que me había robado años con mi hijo, que había torcido mentiras en verdades hasta que ni Javier ni yo sabíamos qué era real. Aún no lo sé, admití, pero voy a averiguar exactamente lo que mi hijo quería que supiera. La puerta se cerró detrás de mí y por primera vez en una semana tenía un lugar al que ir. En realidad, 2.
el cementerio Riverside para despedirme al fin, y la oficina de un abogado para saber qué me había dejado mi hijo más allá del dinero y la propiedad. Tenía la sensación de que la carta de Javier lo cambiaría todo. El cementerio estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Sección B. Tumba 152. Una simple lápida de granito con el nombre y las fechas de mi hijo, nada más. Sin amado esposo, sin hijo devoto, solo su nombre y el frío recordatorio de que 34 años eran demasiado pocos. Me arrodillé con las rodillas hundiéndose en la tierra blanda y coloqué los lirios blancos que había traído, los mismos que estaban en mi cocina el día que Benita llamó para decirme que él se había ido. Lo siento, cariño, susurré. Siento no haber estado allí, siento no haber luchado más para quedarme en tu vida. El viento agitó las hojas sobre mi cabeza y por un momento casi pude escuchar su voz. ¿Mamá? Te preocupas demasiado. Lo decía de niño cada vez que yo me inquietaba por una rodilla raspada o un disgusto. Me quedé una hora, contándole todo lo que había sabido y todo lo que deseaba haber hecho distinto. Cuando por fin me levanté, me sentí un poco más ligera, no curada, pero libre del peso insoportable de no saber dónde estaba. La oficina de Juan Mendoza lucía exactamente como debería verse la de un abogado de un pueblo pequeño. Madera oscura, sillones de cuero y paredes llenas de libros de leyes muy usados. Era más joven de lo que imaginaba, quizá de unos 40 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura fina. Señora Morales, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, sujetando mi bolso con fuerza sobre el regazo como si fuera un escudo. Debo admitir, dijo, sacando un expediente grueso del cajón de su escritorio, que en 30 años de ejercer la abogacía nunca he visto algo como esto. Benita le había dicho que Javier había cambiado su testamento recientemente, hacía 3 meses para ser exactos, pero no era solo el testamento. También había contratado a un investigador privado y dejado instrucciones detalladas sobre cómo debía manejarse su patrimonio. Abriendo el expediente, sacó varios documentos. Antes de entrar en detalles, él dejó esto para usted, dijo, entregándome un sobre sellado con mi nombre escrito con la letra inconfundible de Javier. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. ¿Quiere unos minutos para leerlo en privado? Asentí, incapaz de hablar, y él salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé mirando el sobre por un largo momento antes de abrirlo con cuidado. La carta tenía 4 páginas, escritas con tinta azul en papel sencillo. La letra de Javier siempre había sido ordenada y cuidadosa, pero aquí, en algunos lugares, se veía apresurada, como si estuviera corriendo para dejar todo por escrito. «Mamá», comenzaba, y tuve que hacer una pausa para secarme los ojos. «Si estás leyendo esto, entonces ya me fui, y Juan ha seguido mis instrucciones para asegurarse de que recibas esta carta. No sé cuánto tiempo me queda. Los doctores no son optimistas con respecto a la próxima cirugía, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó entre nosotros. Hace 6 semanas contraté a un investigador privado porque sentí que algo no estaba bien. Te fuiste alejando de mi vida tan poco a poco que casi no me di cuenta al principio, pero luego noté que no habíamos tenido una conversación real en más de 1 año. Cada vez que intentaba llamarte, Benita decía que estabas ocupada. Cada vez que proponía visitarte, tenía una razón para decir que no era buen momento. Cuando le pregunté directamente, me dijo que tú habías dicho que querías espacio, que sentías que yo dependía demasiado de ti y que necesitabas concentrarte en tu matrimonio. Eso me dolió, mamá, pero le creí porque confiaba en ella. Pensé que tal vez sí querías distancia, pero nunca me cuadró. Tú me criaste sola después de que papá se fue. Éramos un equipo. Nunca me hiciste sentir que yo era demasiado o una carga. Así que decidí averiguar qué había pasado realmente. El informe del investigador está con mi abogado. Deberías leerlo, pero aquí tienes el resumen. Benita ha estado interceptando nuestras llamadas, correos y mensajes de texto durante años, cancelando planes de los que yo nunca supe y dando excusas sin mi permiso. Nos ha estado mintiendo a los dos, mamá, manteniéndonos separados a propósito. La confronté la semana pasada. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré las pruebas, se derrumbó y lo admitió.
Dijo que sentía que competía contigo por mi atención, que necesitaba ser la mujer más importante en mi vida. Le dije que el amor no funciona así. No tienes que disminuir una relación para fortalecer otra. Tú me enseñaste eso. De hecho, cuando yo estaba nervioso por salir con alguien en la preparatoria, me dijiste que el corazón tiene una capacidad infinita para amar y que las personas que realmente importan quieren verte feliz, no aislada. Ella lloró, me pidió perdón y prometió arreglarlo. Pero mamá, no creo que pueda perdonarla. Nos robó años, años que nunca podremos recuperar. Mientras tú pensabas que yo no te quería en mi vida, yo pensaba que tú ya no necesitabas que yo estuviera en la tuya. La verdad es que nunca dejé de necesitarte. Nunca dejé de querer escuchar tu voz diciéndome que podía enfrentar lo que fuera que me preocupara. Nunca dejé de extrañar nuestras llamadas de los domingos por la mañana, cuando me contabas sobre tu jardín y yo te ponía al día sobre el trabajo. Nunca dejé de sentirme orgulloso de ser tu hijo. Te dejo todo porque eres mi familia, mi verdadera familia, no por la sangre, sino por el amor. Porque fuiste tú quien se quedó cuando tenía pesadillas, quien me enseñó a manejar, quien estuvo en cada partido de béisbol incluso cuando trabajabas turnos dobles. También te dejo otra cosa, el poder de decidir qué pasará con Benita. Ella aún no sabe sobre el testamento. Supone que todo le caerá en las manos. Si quieres asegurarte de que esté atendida, puedes hacerlo. Si prefieres dejar que enfrente las consecuencias de sus propios actos, también es tu decisión. Sé que esto te pone una carga que no tendrías por qué llevar, pero confío en tu juicio más que en el de nadie, y creo que lo que decidas vendrá de la sabiduría, no de la venganza. Lo siento, mamá. Siento haber permitido que ella me engañara tanto tiempo. Siento no haber confiado antes en mis instintos. Siento no poder tener la oportunidad de arreglar las cosas en persona. Te amo. Siempre te he amado. Nada de lo que hizo Benita cambió eso, ni siquiera cuando no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Eres la mejor madre que podría haber esperado, y estoy orgulloso de ser tu hijo. Por favor, no dejes que la culpa te consuma. No hiciste nada mal. Me amaste como una madre debe amar a su hijo, completamente, sin intentar controlarme. Los celos y la manipulación de Benita no fueron tu culpa, y tampoco fueron mía. Vive tu vida, mamá, sé feliz. Y tal vez, cuando estés en tu jardín o haciendo ese café horrible que tanto te gusta, pienses en mí y sonrías en vez de llorar. Con todo mi amor. PD. Dejé una llave de nuestra caja de seguridad dentro de la vieja lata de café en tu cocina, la que usabas para las monedas sueltas cuando yo era niño. Ahí hay algo que quiero que tengas. Leí la carta 3 veces antes de que Juan tocara suavemente y volviera a entrar a la oficina. Tenía la cara mojada de lágrimas, pero no eran como las que había derramado toda la semana. No eran lágrimas de dolor y confusión, eran lágrimas de alivio, de amor, de un lazo que nunca se había roto del todo. Su hijo fue muy meticuloso, dijo Juan con suavidad mientras volvía a sentarse. El informe del investigador privado es detallado. Registros telefónicos, correos electrónicos, incluso declaraciones de testigos de amigos y vecinos que notaron las visitas canceladas y los cambios repentinos de planes. Sacó otro archivo. La herencia es considerable. La casa, valuada en unos 6 millones de pesos. Una cuenta de ahorros con 3.600.000 y una póliza de seguro de vida de alrededor de 10 millones. Todo eso es para usted, casi 20 millones de pesos. Dinero con el que Benita contaba, probablemente ya planeando en qué gastarlo. También está esto. Me entregó un sobre más pequeño. Instrucciones para acceder a la caja de seguridad. Su hijo fue claro en que debía ir sola cuando estuviera lista. Pensé en la llave que él había mencionado, escondida en aquella vieja lata de Maxwell House en mi cocina. Después de todos estos años, todavía recordaba dónde solía guardar monedas para sus almuerzos escolares. ¿Cuáles son mis obligaciones legales con Benita?, pregunté. ¿Legalmente? Ninguna. Ella no tiene derecho a la herencia. Javier no le dejó nada, y en el Estado de México las herencias no se consideran bienes mancomunados. Hizo una pausa. Pero debo decirle que ha estado llamando todos los días desde que supo del cambio en el testamento.
Está preocupada por sus finanzas, lo suficiente como para admitir lo que hizo. ¿Lo admitió? Sí. Parece que se dio cuenta de que sus actos tienen consecuencias. Se inclinó hacia adelante. Señora Morales, he leído la carta de su hijo y los hallazgos del investigador. Lo que le hicieron a usted y a su relación con Javier fue intencional y cruel. Tiene todo el derecho de estar enojada. Imaginé a Benita en su mesa de cocina, rodeada de papeles, viendo cómo todo por lo que había tramado se derrumbaba a su alrededor. Una parte de mí sintió una aguda satisfacción por su pánico, pero otra parte, la voz de Javier en mi mente, me hizo preguntarme qué querría él que yo hiciera. Necesito un tiempo para pensar, dije al fin, para asimilar todo esto. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Cuando esté lista para tomar decisiones sobre la herencia, llámeme. Me entregó su tarjeta junto con copias de todos los documentos. Y señora Morales, su hijo habló mucho de usted mientras hacía estos arreglos. Quería que supiera que nada de esto fue su culpa y que nunca dejó de amarla. Salí de esa oficina sintiendo que llevaba conmigo la voz de mi hijo por primera vez en años. No el tono distante y educado que escuché en nuestras últimas conversaciones, sino la voz del niño que alguna vez me llamó su mejor amiga. Aún me quedaba una parada por hacer. La caja de seguridad podía esperar, pero la lata de café en mi cocina no. Necesitaba sostener la parte de mi hijo que me estaba esperando ahí. El camino de regreso a casa se sintió distinto, como si por fin estuviera yendo en la dirección correcta. La vieja lata de café Maxwell House estaba exactamente donde había estado los últimos 15 años, en el estante superior de mi despensa, escondida detrás de la harina y el azúcar. Casi había olvidado que estaba ahí, un recuerdo de cuando Javier estaba en la secundaria y yo guardaba monedas para sus torneos de béisbol y para la pizza. Me temblaron las manos al bajarla. Se sentía más pesada de lo que recordaba, y cuando la agité suavemente, escuché el leve tintinear de monedas mezclado con otra cosa, algo que no sonaba metálico. Quité la tapa de plástico y miré dentro. En el fondo, había monedas de 25, de 10 y de 5 centavos, como siempre, pero entre ellas había una pequeña llave de latón y algo envuelto en papel de seda. Primero saqué el paquete envuelto y lo abrí con cuidado. Adentro había una pulsera de plata que reconocí al instante. Se la había regalado a Javier en su cumpleaños número 16, grabada por dentro con las palabras «Mi hijo, mi orgullo, mi alegría». La había usado todos los días en la preparatoria y la universidad, pero hacía años que no la veía. Supuse que la había perdido o que simplemente había dejado de usarla, pero la había guardado todo este tiempo. Incluso cuando Benita lo envenenaba en mi contra, él la había conservado. La llave era diminuta, claramente para una caja de seguridad, con una pequeña etiqueta que indicaba una dirección en el centro y un número de caja, 152, el mismo que el de su tumba. Lo había planeado todo, incluso en sus últimos meses. Me senté en la mesa de mi cocina, sosteniendo la pulsera, pensando en todo lo que había descubierto hoy. Javier lo sabía. Se había dado cuenta de lo que Benita estaba haciendo y tomó medidas para proteger nuestro vínculo, incluso desde la tumba. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué podía llevar a alguien a romper deliberadamente la relación entre una madre y su hijo? Sonó mi teléfono, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Benita apareció en la pantalla. ¿Hola? Clara, gracias a Dios que contestaste. Por favor, necesito verte otra vez. Hay cosas que no te conté ayer, cosas importantes. Su tono era diferente, no el pánico frenético de antes, sino algo más cercano a la resignación. ¿Qué cosas? Sobre por qué hice lo que hice, sobre cosas que pasaron antes de que Javier y yo nos casáramos. Tú mereces saber toda la verdad. Miré la pulsera en mi mano y la llave que abriría el último mensaje que mi hijo me había dejado. Parte de mí quería colgar, concentrarme en el legado de Javier en lugar de escuchar las excusas de Benita. Pero otra parte necesitaba respuestas, por Javier, si no por mí. Iré,
Pero esta será la última vez, Benita. Después de hoy, no quiero volver a verte a menos que sea a través de abogados. Lo entiendo. Una hora después, estaba sentada de nuevo en su sala, pero el ambiente era distinto. Había recogido los papeles que estaban por todas partes y se había esforzado por lucir presentable. Sirvió café en tazas de verdad, no en pocillos, como si un poco de formalidad pudiera compensar años de mentiras. Necesito empezar desde el principio, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Desde antes de que Javier y yo nos conociéramos. Miró hacia su café como si las palabras que necesitaba fueran a aparecer ahí. Estuve comprometida antes, con un hombre llamado Diego. Estuvimos juntos 3 años, planeando nuestra boda, construyendo una vida. Su madre me odió desde el principio. Esperé, sin saber a dónde iba con esto. Pensaba que no era suficiente para él, que era de la clase social equivocada, de la familia equivocada, equivocada en todo. Hizo todo lo posible para separarnos, exactamente el tipo de persona que probablemente piensas que soy. Benita, déjame terminar, por favor. Respiró hondo, con un leve temblor. Lo logró. Diego la eligió a ella en vez de a mí. Canceló nuestra boda 3 semanas antes de la fecha porque su madre lo convenció de que yo solo estaba detrás de su dinero, que en realidad no lo amaba. Podía ver hacia dónde iba todo esto y a pesar de todo lo que ella me había hecho, sentí un pequeño destello de compasión. Cuando conocí a Javier, juré que nunca dejaría que otra madre se interpusiera entre el hombre que amaba y yo. Sé que eso no justifica lo que hice, pero necesito que entiendas que no se trataba de ti personalmente. Se trataba de mi propio miedo, dije, así que decidiste eliminarme como una amenaza. Decidí proteger mi matrimonio. Se puso de pie y empezó a caminar hacia la ventana. Pero en algún momento dejó de ser protección y se convirtió en control. Me gustaba ser la única mujer en la vida de Javier. Me gustaba que viniera a mí para todo, incluso cuando podías ver que le estaba haciendo daño. Hizo una pausa. Ese es el punto, Clara. Me convencí a mí misma de que no le hacía daño. Cada visita cancelada, cada llamada interceptada, me decía que lo estaba salvando de una decepción. Tú estabas envejeciendo, tenías tu propia vida. Tal vez ya no querías que te molestáramos. Se giró para mirarme de nuevo, con los ojos enrojecidos. Me hice creer mis propias mentiras, hasta que en estos últimos meses Javier empezó a hacer preguntas que no podía responder. Cuando contrató a ese investigador, volvió a sentarse, con los hombros caídos. El informe no solo detallaba lo que había hecho, también mostraba cómo había afectado a los dos. ¿Qué quieres decir? Tus registros telefónicos mostraban docenas de llamadas a nuestra casa que nunca fueron contestadas, correos electrónicos que enviaste y que borré antes de que Javier pudiera verlos, tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad que intercepté y tiré a la basura. Su voz se quebró. El investigador incluso habló con tus vecinos. Dijeron que dejaste de hablar de Javier porque te ponía demasiado triste. Recordé esas charlas con la señora Guadalupe, la vecina de al lado, cómo con el tiempo dejé de mencionar a mi hijo porque cada historia terminaba con, pero ahora está demasiado ocupado para verme. Hay más, dijo Benita. El investigador encontró tus registros médicos. Me quedé helada. ¿Qué registros médicos? El año pasado, cuando tuviste esa apendicectomía de emergencia, estuviste en el hospital 4 días. Me miró directamente a los ojos. Pusiste a Javier como tu contacto de emergencia. El hospital lo llamó. Sentí que la sangre se me helaba. Recordé esa estancia, el dolor repentino y aterrador, la cirugía apresurada, la larga recuperación. Estuve sola todo el tiempo, pensando que Javier no quería que lo molestaran con los problemas de salud de su madre. Le dije que estabas bien, susurró Benita. Le dije que específicamente habías pedido no ser molestada, que tenías amigos cuidándote y que no querías que él se preocupara. ¿Él quería venir? Estaba en su auto, camino al hospital. Cuando lo llamé de nuevo y le dije que ya te habían dado de alta,
y que descansabas cómodamente en casa con tu amiga Carmen. Sus lágrimas ya caían. Lo convencí de que aparecer te avergonzaría, que habías dicho que no querías que te viera enferma y vulnerable. Pensé en esos 4 días en el hospital, mirando el techo, preguntándome si alguien notaría si moría, convenciéndome de que así era como se veía la independencia. Hacerlo todo sola, porque tu hijo adulto tenía su propia vida que vivir. Él quería venir, repetí, más para mí que para ella. Cada vez que te pasó algo, él quiso estar ahí. La vez que te caíste y te torciste el tobillo. Cuando tu coche se descompuso en la carretera. Cuando tuviste neumonía hace 2 inviernos, quiso ayudarte. Yo le decía que tú no querías que lo hiciera. La habitación empezó a dar vueltas mientras pensaba en todas las veces que había enfrentado las cosas sola, creyendo que a mi hijo no le importaba, cuando en realidad su esposa lo había mantenido alejado con sus mentiras. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ayer, cuando vi el miedo en tus ojos por no saber dónde estaba enterrado, me di cuenta de algo. Se secó la cara con un pañuelo. No solo te lo quité a ti, también te quité de él, y al final, igual lo perdí. ¿Qué quieres decir? La noche antes de que entrara al hospital para su última cirugía, me dijo que iba a dejarme. Dijo que no podía seguir casado con alguien que lo había mantenido alejado de su madre durante años. Me dijo que después de la cirugía iba a llamarte y contarte todo. Cerré los ojos, imaginando una conversación que ahora nunca ocurriría. Murió pensando que yo era un monstruo, Clara, y tenía razón. Me miró, casi desesperada. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas que lo amaba. De verdad lo amaba. Solo que lo amé de la manera equivocada. Me puse de pie, necesitando salir de esa casa llena de mentiras y sueños rotos. ¿A dónde vas? Al banco. A ver qué más quería que supiera mi hijo. Me siguió hasta la puerta. Clara, espera. El testamento, la herencia. Sé que no merezco nada, pero necesito pedirte algo. La casa, los ahorros de Javier. No sé cómo voy a... Basta. Me giré hacia ella. Todavía no he decidido nada, pero te diré algo. Lo que decida no será porque me pidas lástima. Será por lo que Javier hubiera querido. ¿Y qué crees que él hubiera querido? Pensé en mi hijo, el hombre que había contratado a un investigador privado para descubrir la verdad, que había cambiado su testamento para asegurarse de que yo supiera cuánto me amaba, y que me había dado el poder de decidir el destino de su esposa. Creo que él hubiera querido justicia, pero también creo que hubiera querido misericordia, solo que no sé cuál de las dos mereces. La caja de seguridad estaba en el sótano del Banco Confianza, en una sala silenciosa forrada de pequeñas puertas metálicas. El empleado del banco me llevó hasta la caja 152 y me dejó sola con lo que mi hijo había considerado lo suficientemente importante como para guardarlo allí. Dentro había un sobre manila y una pequeña caja de terciopelo para joyas. Abrí primero el sobre. Más cartas, 3, dirigidas a mí con la letra de Javier, fechadas en los últimos 2 años. Cartas que había escrito pero nunca envió, derramando su corazón en ellas. La primera, de hace 18 meses, estaba llena de confusión y dolor. Y no entiendo qué pasó entre nosotros, mamá. Sigo tratando de averiguar qué hice mal, pero no recuerdo ninguna pelea, ningún momento en que las cosas cambiaran. La segunda, de hace 8 meses, mostraba una creciente sospecha. Algo no está bien. Benita siempre tiene una excusa cuando quiero llamarte. Siempre un motivo por el que no podemos visitarte. Empiezo a pensar que me está mintiendo sobre algo. La tercera, fechada hace apenas 6 semanas, alrededor del momento en que contrató al investigador, decía: voy a descubrir la verdad, mamá. Si ella nos ha mantenido separados, voy a arreglar esto. Te extraño más de lo que puedo decir. Abrí la caja de joyas, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Dentro estaba el anillo de mi madre, el mismo que le había dado a Javier cuando se comprometió, diciéndole que lo guardara para su primera hija. Él lo había guardado para mí. Debajo del anillo había una nota. Esto te pertenece, donde siempre debió estar. Con cariño, tu hijo. Me puse el anillo en el dedo y me quedé sentada allí, en esa bóveda silenciosa,
rodeada por las cartas de mi hijo y la prueba de que nuestro vínculo nunca se había roto del todo. Benita había levantado muros entre nosotros, pero no había borrado lo que compartíamos. Ahora me tocaba a mí decidir cómo usar el poder que Javier me había dejado, el poder de reconstruir o castigar, de mostrar misericordia o exigir justicia. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sabía exactamente lo que mi hijo hubiera querido. Pasé 3 días pensándolo, leyendo y releyendo sus cartas, llevando el anillo de mi madre y tratando de separar mi amor por Javier de mi enojo. Al 4.º día, llamé a Juan Mendoza y programé una reunión con él y Benita. Ella llegó a la oficina del abogado con aspecto de no haber dormido en días. Su ropa estaba arrugada, su cabello sin lavar y se aferraba a una caja de pañuelos como si le mantuviera a flote. En cuanto me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Clara», dije al sentarme, con la voz firme y controlada. Esas cartas me habían centrado, recordándome el amor de Javier. Juan carraspeó y puso sobre la mesa los documentos de la herencia. La señora Morales ha tomado su decisión respecto a la distribución de los bienes de Javier. Las manos de Benita temblaban mientras esperaba. «He decidido darte la casa», dije en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué?» «La casa es tuya, libre de deudas, pero eso es todo». Me incliné hacia adelante, manteniendo su mirada. «La cuenta de ahorros y el seguro de vida irán a una fundación a nombre de Javier, apoyando programas que ayuden a que los niños mantengan el vínculo con sus abuelos después de un divorcio o un conflicto familiar». Parpadeó rápido tratando de asimilarlo. «¿Por qué?», susurró. «Porque Javier no hubiera querido que te quedaras sin hogar, pero tampoco hubiera querido que sacaras provecho del dolor que causaste». Saqué una de sus cartas y leí en voz alta. «El corazón tiene una capacidad infinita para amar, y las personas que más importan quieren verte feliz, no aislada». Yo le había enseñado eso cuando tenía 17 años y estaba preocupado por salir con su primera novia. Nunca lo olvidó. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. Javier sabía que el amor no se trataba de control ni de posesión, sino de querer lo mejor para alguien, incluso si te había lastimado. Benita lloraba ahora, lágrimas suaves desde un lugar profundo y roto. «No merezco esta bondad», dijo. «No». Estuve de acuerdo. «No la mereces, pero mi hijo sí, y esto es lo que él hubiera querido». Juan carraspeó. «Hay condiciones para este acuerdo». Benita levantó la vista, secándose la cara. «Firmarás una declaración admitiendo lo que hiciste», continué. «Una confesión completa de cómo manipulaste a Javier y a mí, interceptaste nuestra comunicación e inventaste excusas para mantenernos separados. Se mantendrá en privado a menos que intentes contactarme de nuevo o difundir mentiras sobre nuestra familia». Ella asintió. «También irás a terapia, a una terapia de verdad. No solo unas cuantas sesiones para cumplir con el trámite. Necesitas entender por qué hiciste esto para que nunca lo repitas». Volvió a asentir, aún llorando. «Y una cosa más». Saqué de mi bolso un pequeño álbum de fotos que había preparado en los últimos días. Son fotos de Javier creciendo, sus primeros pasos, su graduación de secundaria, sus años de universidad. Todos los momentos que nunca viste porque estabas demasiado ocupada sacándome de su vida. Deslicé el álbum hacia ella. «Quiero que veas lo que destruiste, no solo mi relación con él, sino su conexión con su propia historia. Cada historia de su infancia que no pudiste compartir porque me involucraba a mí. Cada tradición familiar que murió porque me dejaste afuera». Abrió el álbum con las manos temblorosas, deteniéndose en una foto de Javier de 5 años, con la cara manchada de betún de pastel de cumpleaños, sonriendo a la cámara. «Este es el hijo con el que te casaste», dije. Se convirtió en el hombre que fue porque creció con amor, no con manipulación. Le enseñaron que la familia significaba levantarse unos a otros, no controlarse entre sí. Pasó la página y encontró una foto de Javier adolescente y yo en su graduación de preparatoria, los dos sonriendo con orgullo. «Ese día estaba tan emocionado», dije en voz baja. Le contó a todos que su mamá era su heroína porque trabajé en 2 empleos para poder pagarle la escuela. Dijo que yo era la persona más fuerte que conocía. «Él también dijo eso de mí», susurró Benita.
después de que nos casamos, me dijo que yo era fuerte por construir mi propia carrera, por saber lo que quería. Entonces, ¿por qué eso no fue suficiente? ¿Por qué tenías que ser la única mujer fuerte en su vida? Se quedó mirando la foto durante mucho rato antes de responderse a sí misma. Porque me aterraba perderlo como perdí a Diego. Pero ahora me doy cuenta de que igual lo perdí. Solo lo perdí más despacio, una mentira a la vez. Juan le entregó los documentos para firmar. Mientras revisaba el papeleo, admitiendo lo que había hecho y aceptando las condiciones para heredar la casa, sentí algo que no esperaba: paz. Esto no era venganza. La venganza la habría dejado sin casa y sin dinero. Tampoco era perdón. El perdón tendría que venir después, si es que alguna vez llegaba. Esto era justicia, suavizada por la misma compasión que Javier siempre tuvo, incluso con la gente que no la merecía. Cuando todos los papeles estuvieron firmados, Benita me miró por última vez. ¿Me contarías sobre él?, preguntó en voz baja. ¿Cómo era de niño? Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero me gustaría entender quién era antes de conocerlo. Pensé en decir que no. Ella me había robado años de historias sobre mi hijo. ¿Por qué debería devolverle alguna? Pero luego recordé algo que Javier había escrito en una de sus cartas que nunca envió. Ojalá pudiera contarle a Benita sobre la vez que me enseñaste a manejar en el estacionamiento de la iglesia, o cómo cantabas canciones de los Beatles mientras cocinabas la cena. Ojalá entendiera que amarte a ti no significaba amarla a ella menos. Era curioso por todo, dije al final. Incluso de bebé, tenía que saber cómo funcionaban las cosas. Desarmó nuestra tostadora cuando tenía 4 años solo para ver a dónde iba el pan. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Seguía haciendo eso, siempre trasteando, tratando de arreglar cosas o mejorarlas. Eso lo sacó de su abuelo, mi papá. Él también era ingeniero. Cerré mi bolso y me puse de pie. Javier solía decir que heredó el don familiar para resolver problemas. Supongo que al final intentaba resolver el problema más grande de todos: cómo unir a sus 2 familias. ¿Sus 2 familias? Tú también eras su familia, Benita. A pesar de todo lo que hiciste, él te amaba. Por eso esto fue tan difícil para él. No te enfrentó antes porque no quería verse obligado a elegir entre nosotros. Ella también se puso de pie, sujetando con fuerza el álbum de fotos. Gracias por esto, por la casa, por las fotos, por no destruirme como merecía. Le dije, no me des las gracias a mí, agradécele a Javier. Esta es su misericordia, no la mía. Al salir de esa oficina sentí a mi hijo conmigo de una forma que no había sentido desde que era un niño pequeño, no como el hombre distante y educado con el que había hablado en nuestras últimas llamadas, sino como el niño que me tomaba de la mano para cruzar la calle y cada noche antes de dormir me decía que me quería. 6 meses después, llegó un paquete inesperado por correo. Adentro había una foto enmarcada de Javier que nunca había visto. Parecía de unos 30 años, de pie en lo que parecía un jardín, riéndose de algo fuera de cámara. En la parte de atrás había una nota de Benita. Encontré esto en el cajón de su escritorio. Lo tenía junto a su computadora en el trabajo. Pensé que deberías tenerlo. Gracias por mostrarme lo que es el amor verdadero. Estoy aprendiendo. Coloqué la foto en la repisa junto a las demás y sonreí. Mi hijo tenía razón sobre la capacidad infinita del corazón. Incluso uno roto puede aprender a amar mejor. La fundación que creamos en nombre de Javier ya había ayudado a docenas de familias a reconstruir lazos rotos por la manipulación o el malentendido. Cada informe trimestral me recordaba que su muerte, aunque dolorosa, se había transformado en algo con sentido. Pero la verdadera sanación llegaba en las tranquilas mañanas de domingo en mi jardín, llevando el anillo de mi madre y pensando en mi hijo, no en los años que perdimos, sino en el amor que sobrevivió a todo lo que Benita intentó destruir. Después de todo, él había encontrado el camino de regreso a mí, no en persona, sino a través de las cartas que escribió, los fondos que dejó para ayudar a otras familias, y la paz que me dio al permitirme elegir la misericordia en lugar de la venganza. Aprendí que algunos lazos son más fuertes que las mentiras, que algunos amores son más grandes que la pérdida,
y que a veces el regalo más grande que un hijo puede darle a un padre es la prueba de que nunca dejó de creer en la relación que lo formó. Incluso cuando parecía rota sin remedio, lo seguía extrañando cada día de mi vida. Siempre lo haría, pero ya no cargaba con el peso aplastante de pensar que murió sin amarme. Gracias a su último regalo, la verdad sobre lo que realmente pasó entre nosotros, podía recordarlo como él quería ser recordado, como mi hijo, mi orgullo, mi alegría y mi mejor maestro sobre lo que el amor puede soportar. Eso era suficiente, eso lo era todo. La historia que hemos contado es ficticia, pero está basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Tengo verdadera curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y creo firmemente que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 de las historias más queridas del canal. Te prometo que te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.